nuestro agradecimiento a la Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca por invitarnos a participar en su tiempo de devocional familiar en línea. Para aquellos que aún no nos conocen, les decimos que tuvimos el gozo y el privilegio de ser comisionados a la labor misionera a través de esta iglesia. Esto ya buen tiempo atrás. No más preámbulos, hay poco tiempo para la reflexión. Abramos la Biblia en Proverbios capítulo 16. Mi esposa dará lectura a los primeros 7 versos. Dice así la palabra de Dios. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Todos reconocen que para que nuestra sociedad mejore, necesitamos mejorar las familias. Nosotros creemos que la familia es una institución establecida por Dios, por lo tanto, bendecida e irreemplazable. Y dice la palabra en el Salmo 127, si Jehová, Dios, no edificare la casa o la familia, en vano trabajan los que la edifican. Amadas hermanas, me dirijo a ustedes. Cada vez que leo este pasaje de Proverbios, me lleno de gozo al saber que Dios ha tenido cuidado hasta para guiarnos sobre la forma en cómo se debe corregir el pecado o las faltas de nuestros hijos. La palabra de Dios dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Lo dijo el sabio Salomón, inspirado por el amor y la misericordia infinita que tuvo Dios con él. ¡Wow! Y 250 veces es mencionada la palabra misericordia en la Biblia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y pecados del prójimo. Es decir, que la misericordia es el hecho de no llevar a cabo el castigo de algo de lo cual justamente lo merecías. Y es que así es Dios. Esa es la misericordia de Él, la cual nosotras olvidamos muchas veces. La misericordia de Dios que se refleja en la cruz de Cristo, su Hijo amado, que nos perdonó de nuestros pecados y nos regaló una nueva vida por su gracia. Amada hermana, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Debemos tener misericordia con nuestros hijos, del mismo modo que Dios tuvo misericordia de nosotras. Entonces, ¿cómo corrijo el pecado? Con misericordia y verdad, hablando la verdad de la palabra de Dios y siendo misericordiosa con mis hijos, sabiendo que tendré que repetir instrucciones una y otra vez, recordarles el camino, guiarlos con amor y paciencia para que yo sea ese modelo y así comprendan fácilmente el camino de Dios. Y el temor de Jehová crecerá conforme ellos vayan conociendo la verdad y la misericordia para que sean apartados de sus pecados. Así en nuestra vida, cosas que a diario deben estar delante de ti y de mí como prioridad debe ser leer y estudiar la verdad, la palabra de Dios, ser misericordiosas, amables, bondadosas con nuestro esposo e hijos y temer a Jehová. Una de las virtudes que nosotras no debemos dejar es orar
por nuestros hijos y por nuestro esposo. La palabra de Dios es importante. Léala, escudriñe y exhorte con ella. Ore antes de actuar. Si quieres influenciar en la vida de tu esposo, si quieres influenciar en la vida de tus hijos, para Dios, intercede ante Dios por ellos. Mi esposa nos mostró cómo corregir a nuestros hijos o a los de nuestro entorno familiar a la luz de la palabra de Dios. Y ahora quiero llamar su atención a cómo actuar ante otros que podrían no ser parte del círculo familiar, pero necesitan ser corregidos, reprendidos o exhortados. Posiblemente conoces a personas que siempre se jactan de decir a otros siempre la verdad. A ellos les encanta decir la verdad, argumentando que hay que decir la verdad aunque ésta duela. Inclusive reconocen con cierto orgullo que no tienen pelos en la lengua. Debo reconocer que lamentablemente hay muchos cristianos con ese pensamiento. Decir la verdad duela a quien le duela. El verso escogido de Proverbios 16 es el verso 6. Dice que la verdad siempre debe ir acompañada de la misericordia para no destruir a la persona. Mejor dicho, antes de la verdad o decir la verdad, pensemos en la misericordia. Es cierto que la verdad muchas veces duele, pero en las cosas de Dios, en los hijos de Dios, siempre debe operar el espíritu de misericordia y nueva oportunidad. Si Dios hiciera como muchos de nosotros actuamos con nuestro prójimo, ya estaríamos viviendo condenados en un infierno sin salida. Cuando la verdad no viene acompañada de misericordia, produce un efecto contrario al sentir del Señor y lastima, no por causa de la verdad, sino por ese espíritu de agresión destructor que contienen muchas veces nuestras verdades. En la conversación que usted debe tener con esa persona culpable, entre comillas, no lo olvide. Diga la verdad condimentada con la misericordia y tenga por seguro que verá la gloria de Dios revelada. La segunda parte del versículo 6 dice: y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cómo tendrá temor de Jehová una persona a la cual no le demostramos misericordia, sino que en lugar de misericordia le damos juicio? ¿Ves la importancia de practicar la misericordia? Cuando nosotros practicamos la misericordia en la vida de las personas, estas pueden ser transformadas por el poder de Dios, a tal punto de que llegará un momento en donde el temor de Dios llegará a su vida, y esto hará que se aparten del mal o del pecado. Hagamos eco del consejo de la palabra de Dios al tener que reprender o disciplinar. Seamos bendición en nuestro hogar y también en nuestra sociedad. Que tengan un buen día. Dios les bendiga.